A continuación, personajes. Este programa es apto para toda la familia. Gracias a Dios, como soldados que somos de Él, estamos aquí todos los martes y los jueves, siempre en compañía de Juan Pablo Vélez, el hombre, el duro, el de las noticias, el del noticiero y el gran compañero de este programa, Personajes. Y váyase, si quiere vernos también en CNC, en la parrilla de UNE, allá nos busca, ya está CNC y nos ve, y estamos en este momento en directo en Facebook también. Buenas noches, hombre, Juan Carlos. Luis Javier, televidentes, buenas noches. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Juan Pablo como un riel. Mi mamá muy aliviadita también. Me alegra. Hoy con temas interesantes. Dígalo. Consejo de Seguridad en la Gobernación de Antioquia. ¿Qué pasó, Juan Pablo? ¿Se ha dado cuenta, Luis Javier, que el gobernador de Antioquia insiste en su preocupación frente al proceso de paz? Verdad. Han habido muchas preocupaciones y hasta el momento, dice el gobernador de Antioquia, no hay ninguna información sobre los menores que hay en las zonas de normalización. Muy bien. Hay una cosa, vamos, el visionario gobernador Luis Pérez Gutiérrez ha dicho en varias ocasiones y ha escrito. Será que no tiene quien le responda, pero él sí sabe escribir, que las personas que se han desmovilizado, los de la FARC, han ido a ciertos campamentos, pero allí hay palabras del guachafita. ¿Qué es guachafita? Guachafita quiere decir que hay un gran desorden, que hay mucho desorden en lo que está ocurriendo en este momento allí, en las concentraciones. ¿Por qué desorden? A ver, primero que todo, el gobierno nacional incumplió, Juan Pablo. El gobierno nacional incumplió. Segundo, Juan Pablo, hay una cosa que ellos han llegado allí y no habían los campamentos. Tercero, están pidiendo que haya unas condiciones. Unos dicen que son hoteles de 5 estrellas, otros dicen que unas condiciones mínimas. De todas maneras, este gobierno de Santos, gobierno alcahueta, gobierno sinvergüenza, les ha dado de todo. Y ahora ya a ellos también les pusieron unos sueldos de 1.800.000 que van a ser el guardaespaldas, aunque Santos dijo que no, pero el decreto ya está y ya fue firmado. E igualmente... Además, Luis Javier, el gobernador ha insistido mucho en que este proceso de paz no se puede volver una guachafita. Eso es. Orden y disciplina es lo que el mandatario antioqueño ha pedido desde que se firmó el proceso de paz. Estamos de acuerdo. Orden y disciplina, no una guachavita. Entonces, el gobernador se ha pronunciado, dice que le digan cuántos son los niños, que dónde los va a llevar, que mire que están saliendo sin permiso. ¡Sin permiso! Además, esta semana capturaron uno en Castilla, y dijo, lo iban a extraditar, y dijo, no, yo soy guerrillero. Entonces, todos los narcotraficantes van a empezar a decir, ¿cómo guerrillero? Para que no los extradite. Lo dijo el gobernador hoy. Sí. Los guerrilleros que salgan de las zonas de concentración tienen que tener permisos. ¿Y lo dijo dónde? Lo dijo hoy luego del Consejo de Seguridad en la Gobernación. Además, antes de que veamos la nota, Luis Javier, también siente preocupación el gobernador de Antioquia porque no hay información concreta sobre los integrantes de las FARC que están en las cárceles y que provisionalmente deben salir. Estamos de acuerdo. Deben salir a las zonas de preconcentración. Vamos a ver esta nota. Listo, veamos la nota. Vamos a ver una nota. Allá lo que dijo el señor gobernador. Seguimos en la gobernación de Antioquia, en este territorio, preocupados por varios aspectos. Primero, no tenemos ninguna información sobre los menores todavía. En eso hemos sido insistentes, pero hasta hoy no hay ningún resultado, lo cual muestra
la improvisación que estamos observando. Segundo, estuvimos analizando el problema de los miembros de las FARC que están en las cárceles y que eventualmente saldrían a las zonas de normalización. Sobre ese tema, el IMPEC manifiesta que no tiene todavía ninguna información oficial, que hay algunas ONGs que han ido a llevar nombres, pero no hay una decisión oficial del gobierno sobre los miembros de las FARC que estarían en las cárceles y saldrían a las zonas de concentración. Consultamos la Fiscalía y la Fiscalía manifiesta que ha recibido por parte del gobierno algunos nombres. Viendo, Luis Javier, lo que dice el gobernador de Antioquia, ¿usted que tiene más experiencia, es o no es una improvisación este proceso de paz? Es una improvisación. Igualmente el gobernador de Antioquia también se refirió al hacinamiento en las cárceles. No, momentico. Hay una cosa pues que yo estando en el Congreso de la República, peleé por a que no haya hacinamiento. Recuerdo que conseguí un dinero para la cárcel de Bellavista, del Pedregal. Aquí era, es que cuando a uno para ir a la cárcel necesita no estar afuera. Estos jueces ahora, que si no hay plata, inmediatamente le meten a uno a la cárcel. Pero hay una cosa es la dignidad humana. Beccaria decía, un tratadista italiano, pues, ¿cómo es la dignidad humana? ¿Cómo se debe tratar al individuo que está en la cárcel? Hay que tratarlo para resocializarlo. Nuestras cárceles son antros del crimen, escuelas del crimen. Allí no hay resocialización. Allí lo que va uno es aprender cómo falló en qué delito o en qué hecho. Allí va uno es a aprender una escuela de criminal y no criminalística como debe ser. A mí me parece que debemos buscar que ojalá mi paisano, ministro, compañero de estudio, que hoy es el ministro de Justicia, hoy, doctor Gil, hoy pueda buscar que las cárceles, evitar el hacinamiento de las cárceles y que haya una política criminal, una política de buscar que la gente salga resocializada, la gente salga con ganas de volverse corporal a la sociedad y no volver a delinquir. ¿Y sabe qué es lo más preocupante, Luis Javier? Que en Antioquia el hacinamiento de las cárceles está en más del 71%. No, hombre, qué pena, hombre. Mire, nada más en Antioquia existen 3.224 sindicados en detención domiciliaria. Que no pueden estar con la gente ya condenada. 4.163 personas en casa por cárcel. Bueno, en total hay más de 8.000 personas sindicadas que están fuera de las cárceles, y eso sin contar los que están en ese hacinamiento. ¿Y sabe qué es lo más preocupante? Que estas personas que están sindicados fuera de la cárcel están cometiendo delitos. 200 personas en 2 meses se han capturado en situación de sindicados y cometiendo delitos. No, y ¿sabe qué dice el gobernador? No hay escuelas. ¿Cómo le parece que los cogen y vuelven y les dan casa por cárcel? No. Ay, qué rico los jueces. ¿Qué dice el gobernador? Vamos a ver qué dice el gobernador. Veamos el gobernador en la situación de cárceles. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, informó que el hacinamiento en las cárceles de Antioquia está en más del 71%. En las instalaciones de la Policía Metropolitana hay cerca de 700 detenidos y en el búnker de la Fiscalía hay 36 detenidos porque no se han podido enviar a un centro penitenciario. Pero eso es grave, pero más grave es que tenemos que destinar 160 policías a cuidar los 700 detenidos que están en las estaciones de policía. En Antioquia existen 3.224 sindicados en detención domiciliaria, 4.163 en casa por cárcel, 697 personas con brazalete digital y 136 con control electrónico, para un total de 8.200 personas por fuera de las cárceles.
De estas personas, en los últimos 2 meses han sido detenidos 200 indicados cometiendo delitos. Y lo más grave es que otra vez les dan detención domiciliaria. Entonces, esto nos coloca en una situación difícil y mucho más para las autoridades que a veces se ven frustradas por estas dificultades que estamos pasando. ¿Será que el gobierno nacional nos tiene alguna solución para este problema, Luis Javier? Veo muy difícil y es nacional esta solución. Vamos a unos comerciales. Lo dejo usted con un invitado. Un hombre que sabe de Hacienda Pública, un gran especialista de Hacienda Pública. Vamos a hablar de esa reforma tributaria que fue para que a los de la clase media llevarlo al extremo de la pobreza y a los pobres desaparecerlos, porque no tienen. Vamos para Venezuela, que nos la pongamos. La Beneficencia de Antioquia es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes en el departamento. Antes de apostar, ten en cuenta estos tips. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud de los antioqueños. Buscamos nuevos presentadores. Si deseas formar parte de la producción y presentación de nuestros programas, te esperamos el próximo miércoles 1 de marzo a las 3:30 de la tarde en el canal CNS Medellín para que demuestres todo tu talento. La Beneficencia de Antioquia es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes en el departamento. Antes de apostar, ten en cuenta estos tips. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud de los antioqueños. Telesentinel, líder en monitoreo. Cuenta con los más altos estándares de calidad, con supervisores estratégicamente distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, con sistema de ubicación satelital. Telesentinel cuenta con un sistema único de televideo que integra los beneficios de circuito cerrado de CBT y alarma monitoreada. Telesentinel es tecnología y comodidad a su alcance. La Beneficencia de Antioquia es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes en el departamento. Antes de apostar, ten en cuenta estos tips. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud de los antioqueños. Telesentinel, líder en monitoreo. Cuenta con los más altos estándares de calidad, con supervisores estratégicamente distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, con sistema de ubicación satelital. Telesentinel cuenta con un sistema único de televideo que integra los beneficios de circuito cerrado de CBT y alarma monitoreada. Telesentinel es tecnología y comodidad a su alcance. Muy bien, seguimos aquí en el programa Personajes. Estamos con mi compañero de trabajo, Juan Pablo L. Ahorita hemos invitado al doctor Fernando Martínez Sierra, magíster en tributación, a hablar de ese adefesio que fue la reforma tributaria. A ver, doctor, vamos a hablar de 2 o 3 aspectos. Primer aspecto que me gustaría tocar, canasta familiar, que dicen que no afectó y lógicamente que afectó, porque uno ve que en las plazas mayoristas dicen que la gente está comprando menos. Segundo aspecto, el costo de la vida afectado, porque es que no se diga, si a usted no le suben al tomate, pues le suben a la gasolina, como dijo el gobierno, que no iba a volver a subir, y hoy, a partir de mañana, sube 141 pesos el galón de gasolina corriente. Eso es un atraco a mano armada. Es otra reforma tributaria. Pues yo no soy el que sé es el doctor Fernando Martínez Sierra, magíster en tributación. Tiene la palabra. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí en el programa Personaje, en directo en CNC. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, como se planteaba,
en la introducción, los esquemas que el gobierno nacional ha planteado con esta reforma tributaria son totalmente anacrónicos y obsoletos. La reforma tributaria lo que ha hecho es abrir mucho más la brecha entre los diferentes componentes tributarios que se generan en el país, no solamente en el impuesto a las ventas, que es, digamos, lo primero que se siente desde el punto de vista del consumidor y de los precios al consumidor final, sino también lo que se debe venir frente a la determinación del impuesto a la renta para el año 2017 en las personas naturales. Efectivamente, el costo de vida tiene que subir, el IVA que se generalizó a una gran cantidad de productos y que su tarifa general pasó del 16 al 19%, está afectando la capacidad de consumo de las personas. Por eso es que en las centrales mayoristas se ha visto reducida la afluencia de las personas al consumo. Esto está afectando notoriamente a la clase más baja de la sociedad. Muy bien. Doctor Fernando Martín. Igualmente hemos visto eso. Entonces, es eso que ha influenciado. Vemos también que ha afectado a las pequeñas o a lo que llamamos las tiendas, los graneros de los barrios. ¿Por qué lo ha afectado? ¿Por qué se sienten afectados? Fuera de que hay unas bandas también que colocan unos impuestos que hay que combatirlos. Ahora hay otra cosa, una banda que es la banda más grande, que es el gobierno nacional, que también les está vacunando. ¿Qué tiene usted para contarnos al respecto? Es muy importante hacer un análisis de algo que plantea la reforma tributaria y es el monotributo. El monotributo lo que empieza a generar es unas obligaciones adicionales a los tenderos, a los peluqueros, a aquellos pequeños y medianos comerciantes, porque bajo el pretexto de unificar varios impuestos en una metodología simple, lo que el gobierno en última instancia está es tratando de obtener mayores recursos con un impuesto nuevo que se llama el monotributo y que tienen que pagar, dependiendo del nivel de ingresos que tengan estos pequeños comerciantes, al gobierno nacional. Si bien es cierto, ese impuesto no es de carácter obligatorio, sí es importante tener en cuenta que quien no se acoja a él, lógicamente va a ser fiscalizado por la Administración de Impuestos y perseguido. Y quien no quiera ser perseguido por parte de la Administración de Impuestos, pues se acogerá a este monotributo, que es un impuesto, digamos que simplificado, pero que de todas maneras genera cargas en esta población que harto servicio le presta a la comunidad. Muy bien. Se dice que nos vendieron los que llevaban esta reforma, que no, que el trabajador de la clase media no iba a tener ningún problema en sus declaraciones de renta y todos los días enredan más eso y ponen más requisitos. ¿Cómo, componentes, qué se hizo, elementos, cómo fue la reforma para afectar la clase media o para aquella que trabaja hoy y que tiene que declarar? Sí, efectivamente, una de las poblaciones más afectadas con la reforma tributaria es la clase media y la clase trabajadora. El gobierno nacional desde el año 2012 desde el año 2014 se había implementado unas metodologías que finalmente no le dieron los recursos esperados y eso hizo que efectivamente la tributación a las personas naturales, tanto independientes como dependientes, cambia sustancialmente con la nueva reforma. Se establece que una persona debe empezar a tributar por células y las células están clasificadas en 5 categorías: trabajadores con vínculo laboral o trabajadores prestadores de servicios por honorarios en forma independiente, una segunda cédula
por pensionados, una tercera cédula por rentistas de capital, otra por personas que obtienen dividendos y los demás personas naturales que pueden obtener ingresos por venta o por prestación de otros servicios que tengan unas características especiales. ¿Qué hace la reforma tributaria? Hace que esta persona tenga que liquidar los tributos dependiendo de la célula y aplicar unas tarifas diferenciales. No solo complicó la tributación para las personas naturales, sino que las tarifas nuevas y las estructuras de depuración de la base gravable cada vez van afectando mucho más a estas personas naturales en la tributación de ellas. No obstante, también en las personas jurídicas hay unos cambios fundamentales que también pueden en el pequeño o mediano plazo generar algunas cargas impositivas adicionales a las personas naturales. Y qué decir pues de consumidor final cuando a través del IVA y a través del impuesto a la gasolina y esos otros tributos indirectos empieza a verse afectado en su consumo. Diego, deme un ejemplo, por ejemplo, cualquiera de esas células que usted dice para verlo como una cosa pedagógica. Usted declaraba tanto, va a declarar tanto y cuánto paga impuesto, ejemplo. Sí, a ver, anteriormente uno que hacía el sistema tributario, cogía todos los ingresos de las personas naturales, los acumulaba y los depuraba en forma global y iba a una tabla que empezaba en la cual se liquidaba el impuesto, que empezaba por allá alrededor de los 2.700.000 pesos. ¿Qué pasa ahora con el nuevo esquema tributario? Que ya la persona natural tiene que empezar a categorizar sus ingresos y a tributar en forma independiente por cada categoría de ingresos, y cada categoría de ingresos tienen, o para esas 5 categorías de ingresos hay 3 tablas de impuestos diferentes. Eso hace que lógicamente el impuesto final de estas personas sea la sumatoria de los impuestos determinados por cada una de las categorías, y eso efectivamente está afectando el nivel de tributación de esas personas naturales. Habían 2 términos que uno mantiene oyendo: elusión y evasión. ¿Qué es elusión y qué es evasión? A ver, digamos que estos 2 términos vienen en el contexto tributario desde hace mucho tiempo. Digamos que la elusión, en el mejor sentido de la palabra, es aprovechar al máximo las ventajas tributarias que pueden generar la incoherencia normativa. Hay normas tributarias que no son suficientemente coherentes, no son coherentes, dejan espacios, dejan huecos para que el contribuyente las interprete de diferentes formas, y eso es lo que permite desde algún punto de vista la elusión. La evasión, por el contrario, ya es irse en contra del cuerpo normativo, violando la norma y tratando de esconder los niveles de tributación. Esta reforma más o menos deja unos 7 billones, según los comentarios. Pero la evasión dice que puede tener 4 o 5 reformas tributarias. Esta semana había un titulario de prensa que son 50 billones la evasión de los colombianos, sobre todo en aquella clase que no está legalizada en muchos temas, como la minería, la ganadería y otros temas, según dicen eso. Yo no sé eso. Claro, efectivamente, nosotros lo que le hemos planteado al Gobierno Nacional es combatir los esquemas de elusión en vez de hacer incrementos en los impuestos. Bien podría el Gobierno Nacional disminuir las cargas tributarias, pero hacer una gestión eficiente en términos de evasión de impuestos. La evasión es amplia, es muy alta, bordea los 50 a 60 billones de pesos al año, y eso con 5 o 6 reformas tributarias no se va a recuperar. Lo que tiene el Gobierno Nacional, en vez de incrementar las cargas tributarias, es hacer una mayor cobertura y un mejor control en materia tributaria. ¿Esta reforma es una reforma integral o fue un pañito de agua tibia? No, esta reforma de estructural no tiene absolutamente nada, es una reforma totalmente regresiva, es una reforma que afecta a las clases más bajas de la población y que efectivamente lo que hace es crear una brecha más grande entre los grandes capitales y los capitales pequeños de las pequeñas empresas o de las personas naturales. Magister Luis Fernando Martínez Sierra, hombre, le agradecemos mucho cuando vuelve y
sentimos mucho lo que acaba de pasar, ese choco, y por eso se retarda un poquito, pero con esta cátedra que nos ha dado el magíster en tributación, un hacendista puro de la Universidad de Medellín, con eso nos queda usted en deuda con nosotros. ¿Cuándo vuelve? Hombre, cuando me invite, con mucho gusto. Y quisiera hacer como un paréntesis, si me da 2 segundos, y es que estamos celebrando la Semana del Contador Público. Mañana es el día del Contador Público, el 1 de marzo, que se gesta por allá en los años 1975, y estamos haciendo una programación porque es importante que la profesión también se cuestione frente a las problemáticas sociales actualmente del país. Y estamos programando un evento a realizarse en la Universidad Luis Amigó el próximo 2 de marzo, donde vamos a hacer un foro sobre la responsabilidad de las firmas de auditoría en los procesos de corrupción en Colombia. Esto está auspiciado y nos va a acompañar el senador del Polo Democrático, el senador Jorge Robledo, nos va a acompañar igualmente el concejal Bernardo Alejandro Guerra, va a participar un representante de la Junta Central de Contadores, que es quien dirige la profesión, y un representante de los contadores públicos. Muy bien, entonces felicitamos al doctor Carlos Pereira, al doctor Alberto Amaya, a usted y a todos los contadores desde aquí CNC. A Daniela Arismendi, Ana Jiménez, Ana Patiño, Daniel García se fue, es que está bajito, que no lo que. A Juan Pablo L., mi compañero, Jaime Castañeda, ya que nos está viendo con su señora esposa, a toda mi mamá, que yo sé que está muy elevita, a todos ustedes les agradecemos. Hombre, nosotros pasamos esto en Facebook. Anita, gracias Anita, eres la mejor. Nos vemos el próximo jueves.